Vamos a saludar a esta hora de la mañana con el doctor Eduardo Franco Lore. Él es ex abogado de Jorge Glass y candidato al Consejo de Participación Ciudadana y además es experto en derechos humanos. Con él vamos a hablar sobre las medidas cautelares a Jorge Glass. ¿Cómo está, doctor Eduardo Franco? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista que me vas a conceder en estos momentos para informar pues a los que están con usted todos los días en su magnífico programa noticioso y de opinión. Estamos a la orden. Jaime, muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor Eduardo Franco. Bueno, después de la salida de Jorge Glass, la reacción que justamente poníamos hace un momento de don Alfonso, y nosotros también posteamos en la cuenta de Twitter, justamente de Ecuador en Directo, este comentario. Y abajo del comentario pusimos, pues, ¿no? ¿Cuánto dinero se le ha encontrado a Jorge Glass en las cuentas? Vea, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros, quien tiene un título de periodista regalado por la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, cuando en 1975 se creó pues la ley del ejercicio profesional del periodista. Muchos locutores que leían noticias, y ese es su oficio, es un locutor, tiene buena voz, leían noticias porque él está desde el año 1967 en el programa Televistazo, desde el inicio, desde el primer día de la fundación, cuando salió al aire Canal 2, al inicio Canal 2 en Guayaquil. Don Alfonso Espinosa, muy joven, se dedicó a locutar las noticias, a leer, no había teleprompter, a leer las noticias del diario El Universo, El Comercio, El Telégrafo, de la prensa escrita. Él no es un periodista de academia, él no es un periodista graduado en ninguna universidad y por tanto, del mundo, del Ecuador ni del mundo, y por tanto desconoce principios de la deontología de la comunicación, o sea, principios de la ética y de los fundamentos de la moral de los comunicadores sociales. Y desconoce los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y sobre la inocencia de las personas, incluso sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces él hace comentarios fuera de lugar, él se cree juez, se cree abogado penalista, se cree de todo sin ser nada. Él es un simple locutor que ha sido una persona muy simpática, muy apreciada en la ciudad de Guayaquil, ahora ya en la CNTUC y en el ocaso de su vida. Caramba, es manifiesta ese odio personal que se le brota y se le ve por la mirada. Esa mirada enturbiada por un corazón negruzco hace que todo lo que significa Rafael Correa, Jorge Glass, el proceso de la Revolución Ciudadana, el gobierno de 10 años de transformación nacional, un gobierno positivo, y por eso es la gran aceptación que tiene el pueblo del Ecuador al economista Rafael Correa Delgado, hace este señor que ese odio que le anida y lo exprime en el alma pierda los estribos, no se dé cuenta que incluso en la ley orgánica de comunicación se dice que los comunicadores tienen que guardar mesura, equilibrio y dar a la información, digamos, los aspectos positivos y negativos de un hecho concreto. ¿Por qué él no puede darse el lujo de hacer un comentario? Él no conoce a fondo la problemática de procesal penal que ha envuelto en la persecución política y judicial y mediática los casos del caso Odebrecht, que fue sentenciado injustamente y sin pruebas Jorge Glass. No conoce los casos del caso Balda, no conoce los pormenores procesales, las violaciones flagrantes al debido proceso constitucional penal que se ha hecho en el caso Sobornos. Entonces, si desconoce los elementos fundamentales
de la doctrina jurídica penal, de la dogmática jurídica penal, que desconoce que desde diciembre del 2020 Jorge Glass merecía estar en libertad. ¿Por qué? Porque ya se merecía la prelibertad, porque si bien fue detenido el 2 de octubre del 2017, ya a octubre, en diciembre del 2020, ya tenía más del 40% de la pena. ¿Y qué dice el Código de Ejecución de Penas aplicable al caso y vigente cuando estaba el Código Penal? Que la pena mayor, en este caso la pena de 8 años por el caso sobornos, subsumía a la menor. Entonces, si le pusieron 8 años, ya tenía más de 4 años en octubre del 2000, y ahora estuvo detenido 5 años, 1 mes y días. Entonces, procedía esta prelibertad. La prelibertad de la que goza ahora Jorge Glass lo ha declarado inocente. Esta segunda fase de sus derechos que tienen que ser rehabilitados está encaminada a demostrar a la función judicial que ha estado cooptada para que revean estos malhadados procesos, amañados procesos y fraudulentos procesos en un recurso de revisión o a nivel internacional. Y Jorge Glass tendrá que ser declarado inocente en el caso de asociación ilícita y en el caso de sobornos, donde lo sentenciaron en un proceso sumarísimo en el caso de un recurso de casación que lo montaron por menos de 20 días. Querían tener una sentencia ejecutoriada ya para el 20 de septiembre del 2020, que era la fecha límite en la cual el expresidente Correa podía candidatizarse a vicepresidente del Ecuador. Si eso hubiera ocurrido en febrero 5 del 2021, que era la primera vuelta, Correa ganaba la vicepresidencia de la República con cualquier distinguido personaje que hubiera optado a la presidencia. Y Guillermo Lasso jamás hubiera sido presidente. Esto lo saben los grupos de poder, las élites, lo saben los partidos neoliberales, porque el presidente Correa jamás ha descendido del 50% de aceptación nacional. El pueblo reconoce la obra trascendental, extraordinaria, positiva del gobierno de Rafael Correa. Y por eso es que él gana con el 53% de la primera vez que fue presidente, y jamás ha descendido de un 70% del cariño, del aprecio, del reconocimiento a su gestión pública Rafael Correa. Y Jorge Glass fue un adalid, fue un hombre que se entregó como vicepresidente del Ecuador a cambiar justamente el diseño de la política ecuatoriana junto a Rafael Correa. Hubo una obra y una inversión social extraordinaria, reconocida a nivel no solamente del país, sino a nivel internacional. Y ahora, ¿qué vemos? Vemos a un gobierno de Lasso que se desprestigia cada día, vemos una inseguridad ciudadana terrible, donde matan a cada momento en todo el país, donde no hay medicinas en los hospitales, no hay medicinas en los centros de salud. Ahora pretende con una consulta popular, que es un distractor social, digamos, confundir al electorado y tratar de reencaucharse. Pero lo más lamentable, Jaime, escúcheseme bien, el día de ayer en la noche, el gobierno emite un comunicado a través del ministro de gobierno, y en eso le iba a preguntar. En este comunicado impertinente se revelan ellos mismos como causantes de una injerencia, de una intromisión intolerable en un sistema democrático, porque veladamente dicen prácticamente que van en el de la ley, con ese bla bla bla, lo que pretenden es dos cosas: presentar algún recurso, alguna impugnación vía apelación, y obviamente demuestran su inconformidad. Cuando acá, Jaime, yo les pregunto a las distinguidas personas que nos están escuchando en este momento en el país y en el exterior, ¿de cuándo acá, cuando un juez emite una boleta de libertad? ¿De cuándo acá, cuando un juez
gira una boleta de excarcelación, como también se la llama, el Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, hace observaciones a la función judicial. Nunca se ha visto una cosa así en el país. Ese comunicado firmado por el ministro de Gobierno es la prueba más fehaciente, evidente de la intromisión y del ofender y del odio político y la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo con la función judicial. Y yo pienso que los jueces ahora no se van a dejar amedrentar. Los jueces tienen que respetar sus funciones. Ellos se deben única y exclusivamente a la Constitución y a la ley, a sus principios. Este es un gobierno que no tiene principios. Mire, desde hace más de 200 años, hay la separación de poderes. Hay la distribución de las funciones del Estado. Doctor. Una cosa es la función ejecutiva y otra cosa es la función judicial. Doctor, ¿de qué manera pueden justificar una apelación tanto el ministro de Gobierno o gente del Gobierno a estas medidas cautelares que le han otorgado a Jorge Glas? Miren, el derecho es bilateral. Pueden presentar cualquier acción conociendo el desbarajuste teórico jurídico del gobierno. Pueden traer cualquier comentario saído de los cabellos. Pueden sacar cualquier artículo impertinente al caso y puede haber algún juez que pudiera cometer desaguisados, como lo han hecho hasta ahora, pues. Oiga, a una persona inocente todo el mundo sabe, que hasta los chinos y cualquier persona en el mundo, que no pueden ser sentenciados. Sin embargo, aquí ocurrió. A Correa lo sentencian por influjo psíquico. ¿Saben lo que es eso? Autoría mediata por influjo psíquico, y la cual nunca se le probó ningún soborno ni nada por el estilo. O sea, hipnotizó al resto de funcionarios para que cometan disque ilícitos, cuando nunca se probó ningún soborno ni nada por el estilo. Todo era el afán, era de inhabilitarlo políticamente para que no terciara en los comicios de 2021. Eso lo sabe todo el Ecuador a nivel internacional. Hoy por hoy, distinguido periodista, licenciado Jaime de la Cruz, estamos siendo burla como un país de salvajes que no se respeta la ley. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Gobierno haciendo un comunicado si nunca han hecho comunicados cuando un juez elabora una boleta de detención? Esto revela el odio, revela la inconformidad. Saben que Jorge Glas sale de ahora en adelante, va a ser es un hombre valiente. Mire, yo me siento orgulloso. Ayer, ya viniendo de Quito a Guayaquil, recibí una llamada por mi celular de Jorge Glas. Yo me sorprendí porque ya he cansado, ya tiene que haber llegado. Él llegó anoche a Guayaquil. No, llegó seguramente en la madrugada, son las 8:20. Se vino por tierra. Se vino por tierra y estaba en Santo Domingo cuando recibo la llamada. Yo ya estaba dormido y recibo la llamada y hablé como 3 o 4 minutos con Jorge, y yo me siento orgulloso porque yo fui el abogado, el técnico defensor en el caso Odebrecht. Entonces conversé con él. Él es un hombre que ha perdonado a todos sus adversarios políticos. ¿Cómo sintió el ánimo de Jorge Glas cuando lo llamó? ¿Qué le dijo? Contento, por supuesto, contento, porque mire, un hombre valiente realmente. ¿Qué fue lo primero que le dijo al doctor Eduardo Franco? Le agradeció, me llamó: Eduardo, te agradezco por todo lo que haces por mí. Yo le dije que a partir de agosto del 2017 mi vida profesional, social y política y de mi entorno había sufrido un cambio, ¿no? Un cambio que yo lo considero a él muchísimo. Ahora ya no soy el abogado de él, ahora estoy candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nunca me he afiliado a ningún partido político. Soy amigo de Jorge Glas, amigo de Rafael Correa, pero obviamente yo jamás ya soy un hombre maduro y yo no me he afiliado a ningún partido político. Yo no reniego de mis amigos, tengo amigos en todas las banderías políticas. Creo que todos los políticos en el Ecuador tienen que arroparse de la bandera amarillo, azul y rojo. Y lo que sí noté era un Jorge Glas tranquilo. Jorge Glas ha olvidado el odio. Él no tiene odio contra los que le han hecho tanto daño, tanto daño. Es un hombre que ha padecido, mire, las crisis carcelarias, las matanzas que hubieron en la penitenciaría de la Tacunga, en la cárcel de la Tacunga. Siempre su vida corrió peligro.
Él tiene problemas de salud que ahora en libertad, con su esposa, con sus hijos, los va a disfrutar. No, él no tiene ninguna revancha de nada. Lo que sí va a pelear con mucho ecuatorianidad, va a pelear por la reivindicación de su nombre. Él tendrá que conseguir a nivel nacional que los jueces de la función judicial declaren nulos sus procesos porque no ha habido ninguna prueba en la cual él haya participado de algún delito. Eso yo pienso que es una misión que va a tener Jorge ahora ya en libertad, con más tranquilidad, reuniéndose con sus abogados para que pueda, digamos, reivindicar su nombre. Su libertad no significa que se lo ha declarado judicialmente inocente. Eso llegará en su momento, eso lo exigimos todo el pueblo del Ecuador. Yo como abogado que he sido en el pasado de Jorge, creo que esa es una misión altruista y yo puedo contribuir, ¿por qué no?, con mis criterios, con mis años de experiencia profesional, con mis estudios, porque mire, todos estos libros de aquí, toda la doctrina jurídico-penal, en el caso de Rafael Correa, de Jorge Glass y de algunos otros militantes que han sido vejados y perseguidos de una manera arbitraria e injusta, no vale para nada, no vale para nada. ¿Por qué? Porque lo FER es eso, la guerra judicial es un atropello a elementales y básicos derechos humanos, derechos fundamentales que desde la época de la Revolución Francesa se han enarbolado y se han mantenido, pero que en el Ecuador, desde el gobierno de este señor Lenín Moreno, que traicionó principios, que traicionó a su mentor y que estuvo 10 años en el poder con Rafael Correa, estuvo 6 años de vicepresidente de la República y de 5 años de vicepresidente y después fue delegado en Ginebra por el tema de la discapacidad en las Naciones Unidas. Es decir, un traidor que le hizo daño a todo el proceso de los líderes del gobierno de Rafael Correa. Si bien es cierto, el ex vicepresidente Jorge Glass ha salido con medidas cautelares, pero eso no quita a que el proceso de unificación de las penas se dé en los próximos días, ¿no? Eso está peleando su defensa, me imagino. Claro, ya el abogado Loaiza declaró ayer, yo lo escuché, que él ya presentó la documentación primero en la cárcel, porque tiene que haber un informe de la SNAI, eso se está deteniendo, eso tiene que darse lo más pronto, y después va al juez de garantías penitenciarias para que pueda aplicársele la prelibertad. Lo que ahora su libertad se dio en base a una decisión de un juez constitucional que dio una medida cautelar, que ya la pidieron incluso la Comisión de Trabajo de Ginebra de los Derechos Humanos, pidió al gobierno del Ecuador hace 2 años que Jorge Glass podía aplicársele la prelibertad y salir en libertad para evitar, digamos, que se le sigan vulnerando sus derechos constitucionales y ante el peligro de su salud, porque Jorge Glass tiene problemas, muchos problemas médicos, y que eso está justamente debidamente comprobado por los facultativos, ¿no? ¿Hace qué tiempo debió salir Jorge Glass? Él debió salir en diciembre de 2020. En diciembre del 2020. O sea, hace más de 2 años. Claro, ¿qué dijeron? Que había una sentencia de primer nivel que no estaba firme porque había la apelación del caso Singue. Ya el caso Singue se derrumbó porque ese era otro proceso amañado, fraudulento que le instauraron. Entonces, ya eso ya no existe. Estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. Ahora, doctor Franco, una vez que sale en libertad el ex vicepresidente Jorge Glass, si bien es cierto, él no puede participar tal vez en la campaña política porque están restringidos sus derechos. Tiene prohibición también de salir del país. ¿Qué posibilidades hay de que tal vez él no directamente participe en un proceso electoral, pero indirectamente podría ser parte de que Jorge Glass tome el liderazgo que tal vez falta en este momento acá en nuestro país de la Revolución Ciudadana? Vea, yo en este tema tengo mi opinión muy personal
No quisiera adelantarla porque quisiera conversar personalmente, con más detenimiento con él. Entiendo que el conjunto de sus abogados también lo van a hacer. Y en esa parte no sé cómo va él a comportarse. Él tiene derechos fundamentales, el derecho de opinión y de pensamiento, no lo ha perdido. En el Código Orgánico Integral Penal se establece que las personas privadas de libertad, no recuerdo si era el artículo 12 o 13, tienen derecho de expresar su pensamiento por cualquier medio. Ya se lo voy a indicar, porque yo aquí a la mano siempre tengo los códigos, ¿no? Creo que era el artículo, le leo enseguidita. Mire, dice derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Él ya no está privado de libertad, sino que estoy magnificando si una persona sentenciada o una persona con prisión preventiva que no está sentenciada, dice derecho, dice, las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal. Le voy a leer la parte pertinente. 2. Libertad de expresión. La persona privada de libertad tiene derecho a recibir información, dar opiniones. Usted lo puede entrevistar a Jorge Glass. Ya. Dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación de libertad. El preso, el sentenciado, tiene derecho de que su opinión pueda ser un periodista, puede, cuanto más... Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, artículo 12. Si eso es lo máximo, cuanto más la persona que ya está en libertad, es lo que no puede salir fuera del país. No puede salir porque hay una prohibición de salir, ¿no? Hay una prohibición de salir y tiene que presentarse semanalmente aquí en Guayaquil en un centro penitenciario. Pero no, su derecho de libertad de opinión y de expresión, esa no está restringida. Si los presos sentenciados, no le estoy diciendo artículo 12, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Él goza de libertad, tiene restringido el derecho de salir al exterior. Él puede incluso estar en el territorio nacional. Y su derecho la ley electoral no contradice en caso de, tal vez de que él pueda ser uno de los que anuncie a los candidatos o vaya a un mitin. Yo voy a volver, lo sé de la ley, pero voy a volver a revisar bien, con lupa, línea por línea de la cuestión electoral, para darle mi opinión a Jorge y que él decida porque, mire, vimos ayer el grado de entusiasmo, del cariño, la solidaridad humana de amigos, de partidarios de él. Yo obviamente soy muy amigo de él, soy partidario de su pensamiento, pero yo no soy, digamos, en el sentido afiliado, orgánico de su partido, Movimiento de la Revolución Ciudadana, Lista 5. Ellos tienen plena libertad de actuar. Yo soy un hombre independiente, no afiliado. Alguien me preguntó, pero usted es correísta, lo defiende. Vea, yo les digo a todo el mundo, y lo quiero volver a decir aquí, siempre he expresado en el pasado, en el presente, en el futuro, cuando me esté muriendo, incluso cuando esté en el cielo con el Señor, voy a expresar, siempre lo he dicho y lo digo ahora y lo diré siempre, que para mí Jorge Glass y Rafael Correa son inocentes y han sido víctimas de una cruel persecución política. Esto lo puedo hacer en uso de mi libertad de expresión y de pensamiento. Esto no significa que yo haga proselitismo político, que yo esté afiliado. Yo jamás me he afiliado a ningún partido político. Para yo optar al cargo, y ahora soy candidato oficial, al cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se necesita no estar afiliado a ningún partido ni ser dirigente en los últimos 5 años. Pues bien, yo les he dicho a los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral que no es que en los últimos 5 años, nunca, el doctor Eduardo Franco Lor jamás ha sido afiliado en los 42 o 43 años de democracia que regresó el Ecuador a la democracia formal el 10 de agosto de 1979, cuando el presidente Jaime Roldós asumió el poder y el Consejo Supremo de Gobierno de los militares se extinguió. Jamás yo me he afiliado a un partido político. Ahora soy candidato por la academia. Tengo 40 años de profesor
principal ininterrumpidamente activo como profesor de la Facultad de Comunicación Social Faxo de la Universidad de Guayaquil. Y tengo 14 años de profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. He ocupado, sí, funciones públicas en algunos gobiernos, porque ese es un derecho ciudadano que tenemos todos, pero afiliado no. Y si soy electo en el 5 de febrero del 2023, consejero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actuaré en el marco de mis principios morales, de mis principios cristianos, de mis principios apegados siempre a la Constitución y a la ley, sin favoritismo a favor de nadie, porque yo soy un hombre maduro, no soy un muchacho, soy una persona responsable de los actos y actúo con mucho civismo. Por eso estoy en una campaña por el voto no a las preguntas distractoras de la consulta popular de Lasso. A Lasso hay que castigarlo si hay la consulta popular, diciéndole no a todas sus perversas preguntas de la consulta popular, porque no resuelven los problemas del Ecuador. Y mire, yo no estoy en campaña electoral, porque la campaña para el cargo de consejero del CPCCS es en el mes de enero. En enero del 2023 es la campaña. La campaña es que usted me pregunta qué es lo que va a presentar, cuáles son las propuestas. Yo le puedo decir que yo le diría que no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que decir en la campaña. Yo ahora lo que digo es cómo se vota, como un afán cívico en uso de mi libertad de expresión, expreso a qué está dedicado el CPCS, porque así lo dice Doctor. El artículo 207 y 208 de la Constitución. Pero campaña no puedo hacer. Doctor, pasando al tema de participación ciudadana, ¿cómo así usted se decide a participar como consejero de participación ciudadana si el gobierno ha presentado una propuesta de consulta popular que tal vez le podría restar casi que todas las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué pasaría si el gobierno logra ganar esa consulta? Vea, es matemáticamente, es socialmente imposible que un gobierno tan desprestigiado, tan inmoral como el de Guillermo Lasso pueda ganar la consulta popular. Imposible, de imposibilidad absoluta. Pero supongamos, siempre como abogado hay la suposición que eso ocurriera, que yo creo que no está en el alcance, no está en la voluntad del pueblo ecuatoriano mayoritariamente. Supongamos que ganara. Las funciones del CPCS son algunas. Es la defensa y la promoción, así lo dice el artículo 207 de la Constitución, defensa y protección de los derechos de participación ciudadana, garantizar esos derechos, garantizar los derechos de los jubilados, de los artesanos, de los gremios, de la sociedad civil, y articular políticas públicas de control social para que la ciudadanía se empodere a través de las veedurías, de los observatorios, del control social, que tiene que haber transparencia en todos los funcionarios del Estado. Y yo pienso que en el evento que se consagre el castigo y triunfe el no en la consulta popular, que todavía no se sabe si habrá, todavía no se sabe. Yo pienso que a mí me han dicho que mucha gente del gobierno le están diciendo a Lasso que no lo haga, porque recibir un no rotundo ya es un voto de desconfianza y ese gobierno se le hace así y se cae. Es un gobierno que está, digamos, asentado en una arena movediza. Cualquier momento le hacen así, medio lo mueven y ¡pac! Se cae como torta vieja, y se cae y se derrumba. Y obviamente la vida democrática sufriría un cambio y es un cambio que se necesita. Mire, hay los mecanismos, hay el voto, la muerte cruzada, que ya la descartó. Al comienzo Lasso siempre la usaba para presionar a la Asamblea, pero ya sabe que en la Asamblea no hay nada. Ha utilizado ahora a los actuales funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de poner un contralor a su imagen y semejanza para que lo cubra. Él incluso una de las preguntas, la más audacia del señor Lasso, es que
las funciones que quiere eliminar al CPCS, las quiere trasladar a la Asamblea, para que la Asamblea nombre a las autoridades ejecutivas con, obviamente, con el direccionamiento del Poder Ejecutivo. Y cuando sabemos que la Asamblea es un ente eminentemente político, ¿no? Entonces esa descabellada idea no va a tener asidero. Bueno, mi querido Jaime, yo le agradezco por esta entrevista. Estamos hablando demasiado ya. Gracias. Mis perros ya están ladrando y molestando. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias al doctor Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass y candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos hablado del tema de medidas cautelares al ex vicepresidente Jorge Glass.